Su nombre lo dice todo, calle Cárcel Baja. Aquí se encontraba la antigua cárcel de Granada. Conocemos su historia. Alfredo, estamos en la calle Cárcel Baja. Cuéntame qué había aquí antiguamente. Bueno, estamos ante todo, hay que decirlo, en el corazón mismo del centro histórico de la ciudad de Granada. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es un centro histórico además muy cambiado, muy modificado. Hay que pensar que la raíz de este espacio puede plantarse en las afueras de la antigua ciudad de Ilíberis, que es lo que fue Granada en época clásica, en época romana, y que muy probablemente aquí lo que había era extramuros, pues fuera de los muros de la ciudad, pues una especie de cementerio, ¿no? Sobre todo cercano a los accesos, que era lo habitual en el mundo romano, pues a la propia ciudad. Por eso, por ejemplo, aquí cerca, en 2019, aparece un sarcófago de plomo sellado en las obras del edificio de la Placeta Villamena, que se va a convertir ahora en un hotel. Eso es importante tenerlo en cuenta. Todo esto es muy antiguo y la historia de Granada es milenaria, por decir algo, porque habría mucho que decir, ¿no? Pero también es cierto que es una parte muy castigada por las obras de la Gran Vía en la segunda mitad del siglo XIX. El afán modernizador de la burguesía granadina, aupada por el auge del azúcar de remolacha producida en La Vega y por el azúcar que se producía en la costa tropical, pues ese afán de mostrar el poder económico y político que ahora pues la burguesía tiene, hace que se remodele lo que es el centro histórico tan antiguo, tan muchas veces pintoresco, atrasado, y se lo quiera convertir en una calle parisina. El problema está en que cuando creamos una calle como la Gran Vía, con sus 878 metros por 20, al final ocurre que esto genera valor, crea valor, irradia una plusvalía en las tierras que hay adyacentes, en los solares adyacentes, y al final sucede que pues hay especulación. ¿Qué va a ocurrir? Pues que van a transformar el centro histórico de tal forma que podemos afirmar ahora que una quinta parte de la ciudad medieval de Granada, hablamos de época árabe y luego posterior a la conquista de Granada, posterior a 1492, pues va a ser transformada de manera muy radical. En definitiva, este espacio no lo conoceríamos, decir que ni su madre, si viniese aquí alguien hace, pues no sé, alguien de hace 150 años. Sería una cosa... Porque esto se puede decir que estamos en la antigua Medina, ¿no? Sí, la Medina se puede traducir como ciudad fortificada. Realmente no sería el corazón político de la ciudad de Madinat Garnata, de lo que fue la ciudad de Granada en su día, sino más bien el corazón religioso, porque estaba la mezquita mayor, más o menos entre la nave central de la actual Catedral de Granada y la parroquia del Sagrario, y luego lo que sería la alcaicería o mercado de la seda, que eso la gente pues lo toma un poco así como, mira, un mercado de la seda, pero no, esto estamos hablando de algo que puede equivaler a Wall Street, puede equivaler a un centro comercial de primer orden al que vienen atraídos muchísimos comerciantes del mundo mediterráneo y más allá, ¿no? Es muy importante tener eso en cuenta. Nos encontramos en un enclave que tenemos a mano izquierda la catedral, y como bien decías, la Gran Vía. Cuéntame un poco qué edificios había aquí. Bueno, lo primero, ¿qué ha desaparecido? Pues muchísimo. Granada es la historia de una gran destrucción también. Tenemos el Palacio Septimerien o Casa de los Infantes, que desaparece ya a principios del siglo XX porque se queda justo en medio del proyecto de la Gran Vía. Aún más en medio se queda muy cerquita donde estaría ahora, enfrente del Banco de España, pues estaría la casa del arquitecto principal, del que planta las bases del gran proyecto de la Catedral de Granada, la casa del arquitecto burgalés Diego de Siloé, una casa además muy lujosa. Eso desaparece e indiscutiblemente luego el edificio que le da nombre a esta calle, que sería la Cárcel Baja de la ciudad de Granada, porque había una cárcel alta que estaría ya en lo que sería anexo a la Real Chancillería, ¿no? Por eso se llama Cárcel Baja y calle Cárcel Alta. Claro, efectivamente. Y bueno, lo que es la Cárcel Baja, en realidad ni eso. En época árabe fue una alhóndiga, una fonda de comerciantes, muchas veces se agrupaban por comunidades, pues esta fue la alhóndiga de los genoveses. Se sospecha que pudo haber una alhóndiga de los portugueses, de los aragoneses, eso no se sabe realmente dónde estuvo. La alhóndiga Yadida, que es el actual Corral del Carbón, o la alhóndiga Saída, que estaba detrás de la madraza y que luego los cristianos construyen otra donde estaba el suizo, en Puerta Real, pues construyen otra que sería la alhóndiga de la fruta. Alhóndiga había bastante, ¿por qué? Porque había comercio, porque había actividad económica enorme y por lo tanto esto atrae mucho dinero y mucho trasiego.
La alhóndiga de los genoveses deja de ser tal a partir de 1492, a partir de la conquista, pasa a ser cárcel, y es una cárcel que va a durar hasta nada menos que 1917. ¿Pero en qué condiciones? Porque al final resulta que, bueno, miren, en 1896 llega un ministro de Justicia aquí inspeccionando las cárceles. La filosofía carcelaria ha cambiado muchísimo en este siglo y lo que se encuentra es una cárcel anclada en el mundo medieval, colapsados algunos de sus muros, algunos de sus techos, y lo que él dijo, una posilga. Aquí no caben ni los animales para vivir, ¿no? En el 1917, pues los presos al final, ya por imposibilidad de estar aquí, son trasladados a Loja, y más tarde, cuando se termina ya lo que es la prisión provincial de Granada, que se encuentra en la actual avenida Juan Pablo II, en realidad lo que queda es el pórtico, poco más, pues por fin lo llevan a un sitio que más o menos medianamente era propio de un ser humano, un hábitat humano normal. Porque ¿cuántos presos podían haber en esta cárcel? No tenemos un número estable, pero sí sabemos que estaban en algunos casos hacinados para bueno, para malo y para todo, o sea, un total desastre y una convivencia que debió ser terrible, ¿no? Eso también, el que lea El Buscón de Quevedo se encuentra como en las cárceles en el siglo XVII y te das cuenta que es un poco caminar por el infierno de Dante. Aquello era pues una cosa absolutamente denigrante y bueno, la filosofía de otros tiempos que tampoco vamos a ponernos aquí a juzgarla. Sí. ¿Y qué pasa con esa cárcel baja? Bueno, al final esto es imposible hasta de restaurar. Sí es cierto que tenía unos valores, una estructura propia de una alhóndiga, por muy modificada que estuviese, como si fuese, lo vamos a comparar con el Corral del Carbón, y sí es cierto que tenía una portada renacentista, manierista, del siglo XVI, claro, que al final uno de los grandes alcaldes de Granada, que es Gallego y Burín, lo que va a hacer es que la va a trasladar y la va a instalar en lo que sería la actual plaza de Padre Suárez, donde está ahora mismo la Casa de los Tiros, y está precisamente encastrada en lo que serían los accesos del Madoc actual. El Madoc actual en realidad era el convento de San Francisco Casagrande, es decir, la plaza era la iglesia del convento de San Francisco de Casagrande, que por unos años fue hasta catedral, antes de ser, digamos, el templo actual, la catedral que conocemos. Que esa portada la podemos visitar si queremos. Sí, perfectamente. Lo que pasa es que ante el viajero, ante el espectador poco avisado, pues pasa desapercibida. Es una portada pues muy parecida mucho a lo que tenemos aquí y al final resulta ser un vestigio importantísimo para nuestra historia local. Es extraordinario. ¿En qué se ha convertido ahora esta calle Cárcel Baja? Bueno, desde luego ahora de lo que vive este barrio es eminentemente del turismo. Indiscutiblemente eso no excluye que hay todavía muchísimos vecinos de toda la vida. Yo desde muy joven pues he estado por aquí pululando, entonces pues estoy muy acostumbrado a ver caras pues muy recurrentes, sobre todo en esta zona, gente que, oye, además deben ser eternos porque ni envejecen ni siempre los veo. Y por lo tanto al final es un barrio que sí tiene su propia inercia, su propia dinámica, pero al final está cada vez más gentrificado. Todo está abocado al turismo y también vivir aquí es relativamente incómodo. En este barrio he vivido yo también, pero más bien en calle Príncipe, y es cierto que es un trasiego tremendo y es un mundo que si te gusta dormir pues a veces por la noche tranquilito, pues mal asunto, ¿no? Aparte de los apartamentos de alquiler turístico, eso también ya sabemos que cambia mucho la fisonomía de cualquier espacio y rompe un poco lo que es el espíritu de comunidad en un barrio, eso se nota. Es un lugar de categoría, eso también hay que decirlo, pero aún así... Bueno, porque tenemos aquí la catedral, que de hecho la catedral se empezó a hacer por esta parte, ¿no? La catedral se inicia justamente por aquí, por lo que sería la cabecera, se termina por la portada, son unos 180 años de proceso constructivo, nació gótica, se transforma a eminentemente renacentista y se cierra ya barroca. Estamos hablando de que es un proceso enorme y la catedral en realidad, como en todos los casos, en cualquier ciudad, en cualquier diócesis, pues la catedral al final retrata lo que es la vida de la sociedad a través del tiempo. Estamos hablando de qué es cómo piensan, qué financiación tienen, las guerras y las circunstancias externas cómo le influyen y al final todo eso está retratado aquí. Por eso es tan importante la catedral para lo que sería una ciudad como la nuestra, una ciudad además con muchísima historia. Es decir, es un espacio que además concita todos los estilos artísticos habidos hasta por lo menos el principio del siglo XX, pero sobre todo hasta el neoclásico, a principios del siglo XIX, y evidentemente habla de la evolución artística a partir de la conquista de Granada. Claro, ¿cómo era tener una cárcel al lado de una catedral?
No, eso era bastante habitual. Por ejemplo, estaba en Madrid la cárcel de Corte. No podíamos poner una cárcel tan lejos. El corchete con los alguaciles, que es el que controla el orden público, pues tiene que pues pilla a la gente, no va a estar paseándose con ellos una legua, a 5.000 metros. Lo que va a hacer es meterlo lo antes posible en un sitio. No existen tampoco las filosofías y ni los protocolos que tenemos hoy en día de prisiones preventivas, que sí, claro, los metes rápido en la cárcel, pero no tiene toda esa parafernalia. Y había pues muchos casos indiscutiblemente de injusticia y muchísimos casos de negligencia, y bueno, evidentemente estamos hablando de un mundo pues mucho más analógico y un mundo mucho menos desarrollado en muchos casos, mucho menos científico. Claro, antes entre más cerca mejor, pero ahora las Pues tenemos a las afueras. Por supuestísimo, estamos buscando, curiosamente esta es una sociedad que la muerte y el mundo de la criminalidad la ponen fuera, los cementerios pues se ponen fuera por higiene, y el mundo carcelario pues también porque indiscutiblemente, no vamos a ser hipócritas, nadie quiere vivir al lado de una cárcel si puede, ¿no? Pero en este caso es una convivencia pues que se da, y de hecho miren, aquí estaba el palacio, te lo digo Nuria, está el palacio de Seti Meriem, y esto era de los marqueses de Capotejar, como también fue la Casa de los Tiros. Estamos hablando de que un palacio puede convivir perfectamente, luego está el Cabildo Catedral, muy cerquita, con la catedral misma, o sea, y no excluye para nada que esté la cárcel de la ciudad de Granada, o sea, para nada. Ahora sí vemos dónde estaba la antigua cárcel, no tiene nada que ver de lo que era antes. ¿Cómo era ese edificio? Irreconocible, es un edificio pues muy tradicional, porque aquí los edificios en Granada son siempre alveados, encalados en, ¿verdad?, muy blanquitos, con su tejita árabe, ¿verdad? Eso también se va transformando, pero la tónica general suele ser esa, y la única diferencia que va a tener, como digo, es el del muro cerrado, con ese pórtico, que es un pórtico con un arco de medio punto, muy renacentista, con unas pilastras, ya digo que se puede ir a ver, y era lo único destacable que pudiese tener el edificio. Sabemos que luego hubieron unas verjas y demás, pero no había tanto remarcable realmente. Un muro cerrado, claro, pues oye, una cárcel, no te vas a poder escapar, ¿no? Esa es la idea. Y más aquí en este enclave que tenemos, que es maravilloso, que es una calle también estrecha, peatonal, como bien decías, muy turística, sí. Pero que es que estamos en el centro de Granada, en pleno corazón. Esto está marcado sobre todo, como digo, por la economía, eso es lo más importante. Hay que tener en cuenta que la alcaicería irradia tal influencia que también luego estarán los comerciantes, pero oye, que vienen los arrieros, que vienen los que llevan las carretas, que vienen todos los artesanos que tienen que reparar un montón de cosas, todos los sirvientes que van detrás de esta gente. El mundo, digamos, de la administración pública, el Cabildo Ayuntamiento de Granada está enfrente de la actual Capilla Real, ya no, pero en su día lo estuvo hasta el siglo XIX, por tanto está todo, por decirlo así, mezclado. Están los importantes, pero está todo lo que viene detrás, y eso hay que tenerlo en cuenta, es una pléyade de gente inmensa, y por tanto esto bulle. Y desde luego hay que decir que sí, peatonal, porque cada vez se peatonaliza más, pero un momento, por aquí pasan sobre todo vehículos pequeñitos, sobre todo burritos, no pueden pasar carros de transporte de mercancías muchas veces por estas calles, porque algunas también tienen canalizaciones que llevan aguas negras y también aguas de abasto para aquel afortunado patio que pudiese permitirse agua corriente, ¿verdad? Y entonces también por el peso podía destruirse ese sistema de irrigación, hay mucha acequia también, y luego son calles muy estrechitas. Esto no tiene nada que ver, el siglo XIX es el que alinea las calles, el que organiza el nuevo sistema urbano de Granada y el que desfigura y de alguna forma borra el vestigio histórico del urbanismo originario y medieval de Granada. Es una quinta parte de Granada, insisto, la que ha desaparecido bajo el influjo de la Gran Vía, no es poca cosa. Ahora si pasamos por aquí no vamos a reconocer nada de la cárcel, incluso los turistas que vienen no saben que aquí estaba la antigua Vendrán, cárcel. se irán, y como no se lo comentes, no se lo diga, no venga un guía a contárselo, pues va a ser muy complicado. ¿Qué podemos hacer para que se sepa que aquí estaba la antigua cárcel? Bueno, hombre, indiscutiblemente ya cada vez más los edificios, por ejemplo en el caso de los hoteles, pues siempre guardan algún tipo de techo, de suelo transitable que permite pues visualizar los sitios arqueológicos. Eso también luego hay que interpretarlo bien con un sistema de paneles. Hay muchos bares y muchas tiendas en Granada que contienen ese tipo de elementos y que ayudan, aunque de manera sesgada, no de manera unitaria. Tienes que irte a dar una vuelta por todas partes para poder un poco entender esto, y aún así, con todo y con eso, no vas a poder tampoco montar un poco esa cronología, esa historia y tener una idea general. Es complicado. Eso es difícil. Solo con un guía oficial pues sí se podría hacer. Vamos, yo estoy plenamente seguro de eso.
Alfredo, si bajamos por la calle Cárcel Baja, ¿qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos con la extraordinaria Puerta del Perdón. Es un espacio, es una creación de Diego Siloé, es de las mejores que ha hecho, es de los años 20 del siglo XVI, y desde luego nos sugiere cómo Diego Siloé pues pensaba que debía ser la fachada de la Catedral de Granada, que él no pudo realizar. La fachada es barroca, es diferente, se diseña en 1667 por Alonso Cano. Y bueno, también nos habla un poquito de ese cambio de filosofía. Cuando llegan los cristianos tras la conquista, aquí hay que convertir a la gente. La propia catedral es un triunfo de ese cristianismo pues que ya cierra un proceso largo con la toma de Granada, pero es que luego resulta que con todos convertidos ya a partir de finales del XVI, pues ocurre que lo que se busca es terminar el templo, lo que es el templo mayor, como se llamaba antiguamente las catedrales, ¿no? Y entonces empezamos a ver menos decoración y más afán por, de alguna forma, ir terminando, ir cerrando la obra de la catedral. Esto es interesante también verlo, cómo va cambiando nuestra filosofía y cómo también la financiación pues va fallando. El Imperio Español en el siglo XVII pues también está en estado fallido y claro, hay mucha guerra, hay menos dinero y la catedral también está notando, cada vez hay menos para poder pagar una obra tan ambiciosa.